Como les comentaba, hablar de diabetes es algo una enfermedad bastante prevalente. Hablar de diagnósticos como criterios que estamos viendo todos ahora es un tema que ustedes conocen seguro hasta la saciedad, ¿no? Saber cuándo se diagnostica la diabetes, tanto en ayunas, con la prueba oral, a través de las glucosiladas o a veces con los síntomas. Y quizás es este último punto donde la diabetes debuta con un cuadro patológico, con un cuadro de hipoglucemia patológico, es lo que nos viene como un reto a los médicos que trabajamos en la emergencia, no solamente a los emergenciólogos, también a los médicos que laboran en emergencia. Entonces, un poco para ver la historia de la diabetes mellitus fue reportada desde el año 1800. No digo que no se conociera antes, pero los primeros reportes son de los años 1800, y ustedes ven esta curva histórica, que es el tomada de Lancet, van a ver cómo a través de los años se empezaron a diagnosticar o encontrar, por ejemplo, las cetonas, se empezó a descubrir el Kussmaul, la respiración de Kussmaul, se empezó a descubrir la existencia de los ácidos como la acetocitato y el butirato, se empezó a introducir el uso de la insulina en 1930. Llegamos a un punto en el momento. ¿Me escuchan mejor así? Porque estoy sin audífonos ahora. Me comentan si se escucha mejor así. Sí, perfecto. Entonces vamos a trabajar así, entonces una vez así. Como les estaba comentando, hablar de cetodiabética es hablar de una enfermedad bastante prevalente, una enfermedad bastante antigua. Los primeros reportes desde el año 1800, donde se hablaba ya de reportes de cetodiabética. Y a través de los años hemos tenido bastantes puntos históricos, ¿no? Miren esta figura de 1923. La mortalidad hace 100 años exactamente era de 95%, o sea, de 100 personas que debutaban con una diabetes descompensada, que llegaban a unas urgencias, 95 fallecían y 5 vivían. Y fue a través de los 7 años siguientes, cuando se descubrió ya la insulina, es que se empezó a usar insulina en dosis altas. Pero aún así, la medicina no estaba preparada para este descubrimiento, y pasaron muchos años recién, hasta en el año 2001, se empezó a hablar de guías, de protocolos, tanto en Estados Unidos y en el Reino Unido, y empezaron a mostrar cifras ya de mortalidad de menos de 1%, ¿no? Ya empezamos a trabajar en niños. Entonces, es una enfermedad que a través de los años ha tenido un crecimiento bastante exponencial y bastante interesante. Hablar de diabetes y hablar de hipertensión en Perú es hablar de dos enfermedades más prevalentes. Acuérdense esto, ustedes que quieren de repente alguien estudiar o alguien quiere publicar, ¿no? Son enfermedades bastante prevalentes. Entonces, cuando trabajamos un poco a este nivel, vamos a ver que tenemos tres complicaciones que ustedes deben reconocer. Uno es la cetoacidosis diabética, que es un cuadro de acidosis, como dice el nombre. El otro es el estado hiperglucémico hiperosmolar, y la otra es la hipoglucemia. Nos centraremos en hablar de las dos primeras enfermedades, de cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Como les comenté al inicio, estamos dejando de lado lo que es la hiperglucemia simple, aquel estado de glucosa elevada que no produce un cuadro patológico subyacente. ¿Ok? Si seguimos un poco la epidemiología en el país, seguro que ustedes, algunos conocen al maestro Fausto Garmendia, es uno de los últimos maestros que queda en San Marcos, me enseñó cuando yo estaba en pregrado, y en el año 2022 publica en Acta Médica Peruana un poco de lo que es la epidemiología en el Perú, ¿no? Al año 2022 contamos con casi 1.4 millones de pacientes diabéticos diagnosticados. No estamos hablando de aquellos pacientes que no son diagnosticados. Y de aquellos, de ese grupo, un rango bastante alto lo tiene entre el 40 a 59 años. Es un hallazgo bastante interesante. Y de este grupo, las mujeres tienen un aumento o una supremacía, si bien es cierto, es bastante poca la diferencia, pero hay más mujeres diabéticas en el país que varones. Y si hablamos de distribución, hay más en zonas urbanas que en zonas rurales. Él hace un cálculo así a proxy, y
y él publica aproximadamente 500.000 de pacientes que no son diagnosticados. Si sumamos las dos cifras, hablamos de 2 millones de pacientes diabéticos. ¿Cuántos de estos pacientes van a acabar en emergencias? Tanto por tratamiento inadecuado, por infecciones, por mala cultura. Pues si extrapolamos un poco la cabeza, se van a dar cuenta que es una enfermedad bastante frecuente, bastante importante y con bastante uso de recursos en emergencia. ¿Por qué es un problema importante la emergencia? Esta foto que les pongo es una foto de hace 2 días del trauma shock del hospital 2 de mayo. Ahí tengo la reciente tratando pacientes en el piso. Seguro que esta imagen ustedes la extrapolan a sus servicios. Todas las emergencias en el Perú están sumamente colapsadas. Entonces, tener una enfermedad frecuente, tener una enfermedad importante que nos hace usar recursos, ¿por qué es importante? Por lo que dice acá, ¿no? Porque demanda altas en los servicios de emergencia, altos recursos, porque satura unidades críticas como trauma shock, pacientes que necesitan un manejo bastante exhaustivo, porque el coste en salud es alto, invertir en tratamiento en estos pacientes es alto como manejo, porque son fácilmente prevenibles. Si tuviéramos en el país una cultura del manejo de diabetes, esta sería una enfermedad bastante prevenible. Y pasa mucho porque no hay una cultura en el paciente, no hay autocuidado en el paciente, ¿no? Entonces ese es el problema. Pero si se previniera esta enfermedad, no tendríamos estos casos, ¿no? De cetodiabética. Si nos miramos en el mundo, Sudamérica está no con unas cifras tan bajas. Miren, al año 40 se sospecha que vamos a tener alrededor de 50 millones de pacientes diabéticos en Sudamérica. ¿Cuántos hará en el Perú? Quizás 3 a 4 es lo que está predestinado. Entonces hablamos de 3 a 4 millones de pacientes que potencialmente pueden llegar a las emergencias. ¿Cómo se define la cetodiabética? La definición es bastante sencilla, ¿no? Lo primero es haciendo una gasometría que puede ser arterial o puede ser venosa, no estipula las guías que tiene que ser sí o sí arterial. Y lo primero que encontramos es una cifra de glucosa bastante elevada. Generalmente más de 250 es lo que todos pensamos, un pH menos de 7.3, el bicarbonato tiene que estar menos de 18, es lo que todos conocemos, ¿no? Los 3 puntos claves. Y la anión GAP tiene que estar elevado a más de 12, por eso es una acidosis metabólica anión GAP elevada. Si tenemos la posibilidad, que nosotros con Lima no la tenemos, podemos dosar cuerpos cetónicos en orina, que sea positivo. Si tenemos la posibilidad, podemos dosar cuerpos cetónicos en sangre, que tampoco la tenemos. Y también podríamos valorar el estado mental. Ya vamos a ver en qué caso más se puede ver este cuadro. Y el estado mental puede variar de pacientes estables, que vienen caminando, que vienen despiertos, que vienen lúcidos, a pacientes que llegan comatosos. Hay otras publicaciones, tanto americanas, también británicas, que hablan de cuadros parecidos, pero con la primera que nos quedemos es suficiente para que nosotros manejemos o definamos una cetodiabética. El diagnóstico diferencial es bastante grande, pero si hacemos ejercicios mentales es súper sencillo. La hiperglucemia simple es lo primero que nos tenemos a la cabeza, que sea una glucosa elevada sin signos de cetosis diabética, que hay una acidosis de otra causa, acidosis láctica, hiperclorémica o por salicilatos, o que tengamos otros cuadros de cetosis por otras causas, ¿no? La cetosis alcohólica, por disminución de peso, por ingesta de alcoholes. Entonces, cuando hablamos de cetodiabética debemos pensar en todo este riesgo diferencial que podemos tener. Y este ejercicio, si bien es cierto, al inicio es difícil, en centros o unidades que manejamos muchas cetodiabéticas se hace un poco más fácil con la experiencia. Causas a nivel del mundo, las causas son bastante conocidas, siempre es el nuevo diagnóstico, que es lo que a veces más nos aterra a los médicos emergenciólogos, pacientes que no tenían conocimiento de tener diabetes mellitus, que debutan con la cetodiabética, las infecciones, que son uno de los puntos más frecuentes, algunos países en la cabeza, la pobre adherencia al tratamiento también, otras causas que no están en este cuadro anterior, o de causa desconocida. Les pongo la imagen de abajo, porque abajo es una imagen de un servicio de emergencia de Brasil. Quizás es lo que más se parece a nosotros, ¿no? Brasil, emergencias saturadas, y a la derecha un servicio de emergencia de Estados Unidos. ¿Y por qué les pongo esto? Porque si uno ve Brasil, de las causas más frecuentes que ellos tienen es por infecciones y por pobre tratamiento. Y creo que es lo más similar que tenemos en el país, ¿no? Nuestros pacientes vienen por infecciones o porque no toman tratamiento, o porque si lo tenían se olvidaron, o porque entendieron que cuando les dieron su glibenclamid, su metformina en emergencia, era solo para tomar una semana. Y que no tenían que ir al control, o tenían que ir al control, pero no fueron. Entonces, esto es el espectro más conocido que tenemos en el país.
La fisiopatología es bastante sencilla. Si el páncreas disminuye la producción de insulina por causas autoinmunes o por otras causas, lo que va a producir es que activa la hormona, la hormona sensitiva, la lipasa, ¿no? Y la lipasa lo que va a hacer es agarrar y metabolizar los ácidos grasos, y lo que va a producir es ácidos de otro tipo, hidroxibutirato, acetoacetato, además de prostaglandina, que va a dar estos síntomas, ¿no? Además de la activación de la hormona lipasa, lo que va a haber es un aumento de las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Y producen varias alteraciones a nivel de la glucosa, glicogenólisis, gluconeogénesis y ketogénesis, perdón. Y esto lo que produce es un aumento brutal de la glucosa, y lo que va a producir la glucosa en sangre elevada es una diuresis osmótica, parecida al manitol. Por eso el paciente, cuando más cifras altas tiene de glucosa, va a venir más deshidratado, ¿no? Y ahí nos da un poco la pista. ¿Qué paciente va a tener más deshidratación? ¿Un estado hiperosmolar que maneja cifras de 1000 o una cetodiabética que maneja cifras de 400? Pues lo más seguro es que el paciente que tenga un estado hiperosmolar venga mucho más deshidratado que el paciente que tenga una cetodiabética. Similar a esto, cuando no hay presencia de insulina, cuando no se usa la vía de la insulina, lo que se hace el cuerpo es activar la vía del triglicérido, ¿no? Y a través de de un mecanismo de esteración va a producir ATP, pero a costa de producir acetato, acetona y beta-hidroxibutirato, que son los tres ácidos que están presentes en un cuadro de cetoacidosis diabética. De lo más frecuente, el acetoacetato y el butirato. La acetona no, porque se libera por respiración, entonces realmente no se dosa, pero sí vamos a dosar acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Los signos son bastante diversos. Realmente es un comienzo lento y progresivo, la piel se hace más caliente, pacientes con mucha sed, debilidad, somnolencia, orinan bastante por la osmosis que produce la glucosa elevada. Vas a encontrar gran cantidad de sangre, de azúcar y sangre en orina, o sea, una glucosa elevada, aliento, olor a frutas, visión borrosa, y a veces pueden focalizar. Hemos tenido casos de pacientes que impresionan como un ACV con un tiempo tan corto que pensábamos que era un ACV. Al hacer una glucosa encontramos glucosa elevada, y hacer una gasometría una cetodiabética. Entonces, tener cuidado con sus ACVs. Por eso la guía de ACV te dice primero dosar glucosa, porque es un confounding, es un imitador bastante frecuente del ACV, la cetosis diabética. Los síntomas van a depender mucho de qué tipo de enfermedad es. Cuando hablamos de cetodiabética, es una enfermedad aguda que puede durar horas o días. Y al hablar de cetodiabética, si alguno postula de residencia, es más frecuente en diabetes tipo 1 que en tipo 2. Si bien es cierto, en Perú pasa al revés, que la ceto es más frecuente en diabetes tipo 2 que en tipo 1, en literatura mundial lo conocido es que la cetodiabética es más conocida en la tipo 1, más frecuente en la tipo 1. En cambio, el estado hiperosmolar es una enfermedad insidiosa que comienza durante varios días o semanas y afecta más a las personas de mayor edad. En el caso del estado hiperosmolar va a afectar más al tipo 2 que al tipo 1. Como les digo, en Perú pasa al revés, pero si ustedes ven literatura mundial, lo común es que cetodiabética es a tipo 1, como estado hiperosmolar es a tipo 2. Y los síntomas son bastante frecuentes, desde síntomas generales, trastorno de sensorio, taquicardia, hipotermia. Bueno, y ahí es lo que ustedes pueden ver en el cuadro. La severidad va a depender del valor del pH, cuando más o menos es el pH. Como les dije, miren, en cetodiabética basta que la glucosa sea más de 250, pero en estado hiperosmolar son glucosas elevadísimas, de más de 600, pueden llegar a 1000, 1200. El bicarbonato se va a alterar en la cetodiabética, en el estado hiperosmolar no, por eso no es un estado acidótico, es un estado hiperosmolar, es un estado hiperglucémico hiperosmolar. La presencia de cuerpos cetónicos puede ser en orina o en sangre, en ambos puede ser positivo. Como les dije, a veces no tenemos la capacidad de dosar, leemos literatura solamente, e igual el dosaje, ¿no? Te piden acá un valor de más de 3 milimoles de petrocibutirato, no lo dosamos, pero es lo que sabemos que debería salir. La modalidad puede ser variable, pero en el caso del estado hiperosmolar, como se llama hiperosmolar, lo que vamos a encontrar es que la osmolaridad va a estar elevada, va a ser más de 320. Y la New Gap sí, ¿no? Tiene que ser elevado. Por eso es la cetoacidosis diabética, es una acidosis metabólica a New Gap elevado. El estado mental
en la cetodiabética es variable, desde pacientes alerta que pueden venir caminando, somnolientos, como en el caso del moderado, o hasta estupor o coma, cuando son pHs bastante severos, 6.8 de pH, 2 de bicarbonato. Pero en el caso del hiperosmolar lo más común es que sean pacientes con estado de estupor o coma, porque son cuadros más lentos, de semanas, de tiempo más alargado, y son pacientes sumamente deshidratados. Por eso quizás antes se llamaba coma diabético, ¿no? Al estado hiperosmolar, porque los pacientes que llegaban entraban en coma. Entonces, cuando hablamos de coma hiperosmolar, nos hablamos de la hiperglucemia hiperosmolar, ¿no? Más que de la cetodiabética. Y estos cuadros, estos tres cuadros, tanto la cetodiabética moderada, la severa y el hiperosmolar, generalmente se manejan en una unidad tipo trauma shock, ¿no? O una unidad parecida que ustedes tengan. Hay tendencias en los últimos años donde los estados leves podemos manejarlos en otra unidad, lo vamos a hacer más adelante. Igual, ¿por qué se llama? ¿Cuáles son el diferencial de la acidosis metabólica anión GAP elevado? Se produce por muchas causas. Al hacer anión GAP elevado, lo que produce es que lo que le hace anión GAP elevado es la producción de estos ácidos. Como hay ácidos nuevos, como el acetoacetato, el hidroxibutirato y la acetona, estos ácidos nuevos van a producir que el anión GAP se eleve, pero el cloro se mantiene normal. Entonces se llama acidosis metabólica anión GAP elevado o normoclorémica, ¿no? A diferencia del cuadro de acidosis metabólica hiperclorémica o anión GAP normal. Es un poco el juego de palabras que se hace, que viene en el examen, ¿no? Y estas son las otras causas. ¿Qué más me puede producir acidosis metabólica anión GAP elevado o normoclorémico? Puede ser la acidosis láctica, gente en cuadros de hipoxia, puede ser la disminución de la excreción de ácidos cuando hay falla renal, puede haber la disminución de la depuración de lactato en falla hepática, la radomiolisis, la ingestión de alcoholes, la ingestión de metanol, la ingestión de acetaminofén, los salicilatos como la aspirina y la acidosis láctica. Entonces, estos cuadros me tienen que hacer pensar a mí que pueden ser cuadros que me simulan una cetoacidosis, una acidosis metabólica anión GAP elevado, pero no son estos casos, son acidosis metabólicas anión GAP elevado de otra causa. Va a ser mi diferencial. Tratamiento, son 3 puntos importantes. La hidratación, que es súper importante. La insulina en infusión, que es otro punto importante. Y la administración de potasio, ¿no? Cuando el paciente lo requiera. Y el bicarbonato es un tema controversial, no es malo ni bueno, pero lo vamos a ver ahora porque es un poco controversial. El objetivo del tratamiento son 3 objetivos principales. Uno, restaurar la volemia. Acuérdense que son pacientes que han venido sumamente deshidratados, hay que hidratarlos nuevamente. Es entregar insulina en infusión porque a este paciente le falta insulina, no activa sus vías de insulina, no produce ATP. Entonces se le da insulina tanto para aumentar la entrega de insulina cronoediana, disminuir la concentración de glucosa a través de la disminución de la producción hepática de glucosa, y lo más importante, disminuye la producción de cetonas. O sea, va a hacer que esa vía de lipólisis, donde se producen los 3 ácidos, se bloquee. Por eso es tan importante que a los pacientes traten de tenerlos con insulina lo máximo posible. Pero doctor, yo tengo pacientes con potasio de 1, de 2, por ejemplo de 3, y le suspendo la insulina. No, reponle el potasio, perdón, en este caso repone el potasio, pero solamente le vas a suspender cuando la hipocalemia es severa. Doctor, pero mi paciente tiene glucosa de 40 y le suspendo la insulina. No, cuando tiene glucosa de 40, pues no uses el al 5%, pone al 10%. La idea es que la insulina en infusión esté el tiempo más permanente posible para bloquear la lipólisis. Si no, tu paciente va a estar permanentemente en acidosis. Y lo otro es la infusión de potasio, ¿no? Evita las hipocalemias tanto por la administración de insulina como por la redistribución celular. Cuando yo hidrato al paciente, cuando yo hago el manejo, lo más seguro es que el potasio se redistribuya y me va a producir valores bajos. Insulinas que tenemos en el mercado, bastantes. Usamos en el país, en emergencia por lo menos, 2, que es la rápida, que es la insulina rápida, la regular, o la intermedia, ¿no? Que es la NPH. Es un poco nuestro punto de manejo. El tratamiento, el objetivo, como ya lo han visto ahí, corregir la deshidratación, corregir la hiperglucemia, corregir la hiperosmolaridad en el caso del estado hiperosmolar, corregir el desequilibrio electrolítico e identificar el evento precipitante. Si tu paciente viene grave por una infección, trata la infección, porque esa va a ser la causa más frecuente. Es más, ustedes se van a dar cuenta que el paciente que viene por infección
su resolución de cetodiabética va a ser mucho más lenta, mucho más larvada que aquel paciente que no viene por infección. Es más, muchos de ellos van a acabar en UCI. Y el paciente que viene porque es diagnóstico reciente o porque no ha tomado su medicación o no se ha administrado su insulina, el manejo, la resolución va a ser mucho más rápida. Si hablamos de una media, una cetodiabética bien manejada debería resolverse de 10 a 18 horas. Y un estado hiperosmolar bien manejado debería resolverse de 9 a 11 horas. Factores más o factores menos hace que prolonguemos esto. En mi hospital estamos en un día, 24 horas de resolución, ¿no? Si vemos que esto no resoluciona en este tiempo, me pongo a pensar, o estamos frente a otra acidosis, o tenemos una infección de base que me impida que la resolución sea en este tiempo. Un protocolo de manejo es bastante amplio, no hace falta que lo memoricen, lo vamos a poner más adelante de forma más descrita. Fluidos, bicarbonato, insulina y potasio. No son realmente los 3 puntos críticos, más el bicarbonato, que es un punto un poco discutido. No digo que no digo que sí, es un punto discutido. Igual UpToDate te pone lo mismo, pero acá lo importante quizás en UpToDate es que te habla de otra vía, que es la vía subcutánea, ¿no? Y la vía subcutánea es una vía probada, es una vía conocida, es una vía protocolizada. ¿En qué caso lo puedo usar? En pacientes con cetoacidosis leve. Por eso les ponía, ¿no? Cuando es moderada, cuando es grave, cuando es estado hiperosmolar, yo lo puedo manejar en Traumashock. Pero ¿qué pasa si mi Traumashock es un Traumashock de 2 camitas y tengo traceto y es leve? Lo puedo manejar fuera, claro, usando un protocolo de manejo subcutáneo, ¿no? Que está aquí. Acción rápida, va a ser una insulina de acción rápida, puede ser Lispro, puede ser la R también, y doy un bolo de 0.3 por kilo y luego 0.2 unidades. Esto no hace falta que lo memoricen porque esto está en UpToDate, ustedes lo van a buscar o está en internet, pero sepan que hay una forma de dar insulina por vía subcutánea y tiene que estar el paciente despierto, lúcido, y es un estado de cetoacidosis leve. En moderada, severa o estado hiperosmolar, tiene que pasar a una unidad tipo Traumashock o tipo observación si ustedes la tienen. Criterio de resolución. Cuando yo sé que mi diaceto se ha resuelto, en el caso de la cetodiabética, cuando mi glucosa ya bajó, ¿no? Ya no está más de 250, está menos de 250. Mi pH está más de 7.3. Mi anion gap normalizó, porque eso quiere decir que ya mi cuerpo no produce ácidos adicionales porque ya fue detenida la lipólisis gracias a la insulina y que mi bicarbonato ya está en más de 18. En el caso del hiperosmolar, como no hay acidosis, la osmolaridad tiene que estar menos de 310, la glucosa menos de 250 y el paciente ya recuperado el estado mental. Profesor, ¿hay estados, o profesor, doctor, ¿hay estados mixtos? Claro, hay estados mixtos. Hay estados donde se produce cetodiabética unida a un estado hiperosmolar. Eso también existe, ¿no? Pacientes con acidosis que a la vez tienen osmolaridad más de 320. El manejo es similar, no hay tanta diferencia, es más para el diagnóstico. El traslape, hay muchas formas de traslape, generalmente lo que nos dice en la literatura es de 0.5 a 0.6 por kilo, ¿no? Si tengo un paciente de 60 kilos que yo le voy a traslapar, como pesa 60 kilos, según el estado corporal, yo le voy a dar 0.5 si es delgado, 0.6 un poco más grueso. Imagínense que es gruesito como todo peruano. Es 0.6 por sus kilos, que son 60 kilos. De esos sería 60 unidades. De esas 60 unidades le voy a pasar la mitad en pauta basal, o sea, que en NPH 30 unidades en pauta pH y la mitad, que son otros 30, en pauta bolo. ¿Y cómo lo puedo dividir? El basal lo puedo poner en 2 tercios, ¿no? Si son 30 unidades, le puedo pasar 2 tercios por la mañana y 1 tercio por la noche, ¿no? Entonces sería igual ponerle 20 unidades de NPH por la mañana y 10 por la noche. Y en el caso del bolo, como son 30 unidades, le pongo 10, 10, 10. 30 minutos antes del desayuno, 30 minutos antes del almuerzo, 30 minutos antes de la cena. Y en el caso que el paciente ya tenga un uso de insulina en casa, solamente le reinicio su insulina con el que venía usando antes del hospital. No hace falta variar, uso la misma insulina. ¿Qué pasa si mi paciente no tiene un estado mental adecuado? No puede comer solo. ¿Voy a esperar a que coma para hacerle traslape? No, hay otras formas que puedo hacer esto. Una forma bastante conocida, por ejemplo, es solamente iniciarle el NPH por la mañana y dejarle el R en escala móvil. O sea, sí le puedo hacer traslape con NPH y le dejo el potabolos solamente según la escala móvil. Cosas que no debemos olvidar en cetodiabéticas, algunos tips. La respiración de Kussmaul, que ustedes la vieron que es bastante antigua, 1823, es bastante frecuente. Y miren este joven, como una cetodiabética. Respiración profunda, periódica, respiración de Kussmaul. Esto puede venir en las emergencias y ustedes a veces no se dan cuenta, tanto en sensorios, falta un hemoglucotest que sale en high,
para saber que esta es una cetodiabética, ¿no? Diferenciales: diabetes cetodiabética, cuadros de uremia, cuadros de sepsis, cuadros de salicilato, ingesta de metanol, aldehídos, acidosis láctica. Entonces, no solamente se presenta en cetodiabética, pero esta respiración es bastante frecuente de reconocerla en emergencia y me hace sospechar que algo está yendo mal. Otro tip: la triada clásica en la cetodiabética va a ser la cetonemia, la hiperglucemia y la acidemia, ¿no? Y los pilares, como ya saben ustedes, son potasio y líquidos a pasarle, insulina endovenosa y vigilarlo de forma estrecha. Las guías te hablan de gasometría cada 2 horas. Te hablan de AGA cada 2 horas. Es imposible, nosotros no lo podemos hacer, por ejemplo, en Lima no lo podemos hacer, pero sí somos a veces una AGA cada 4 horas, ¿no? Y una glucosa cada 1 a 2 horas. La insulina de acción prolongada se debe siempre continuarse, ¿no? Para prevenir el rebote. Hay estrategias donde ya usan a la NPH subcutánea desde que el paciente tiene cetodiabética. No esperan a que sea traslapado. Son estrategias para evitar el rebote. Aparentemente, en otros países el rebote tras el traslape es bastante alto. En el país, no, por lo menos a nosotros no nos pasa mucho eso. No tenemos un rebote bastante alto, pero este cuadro está descrito en esa forma. Y no es necesario utilizar sangre arterial para evaluar el ácido base. O sea, pueden usar también una gasometría venosa. No hace falta que dejen al paciente con los brazos destruidos de tanta jeringa como a veces pasa en el hospital. Recordar que hay otras causas de acidosis metabólica en un AP elevado, ¿no? Que son los glicoles, la ingesta de alcohol, la aspirina, la falla renal, la radiomielisis, pero también podemos tener cetoacidosis a un abnormal, también llamada hiperclorémica, ¿no? Que puede ser la diarrea, que puede ser la enfermedad renal tubular, la adrenal, que puede ser la uretrostomía y la ingesta de cetosolamida, por ejemplo. El déficit de volumen, como sabemos que en el estado de cetodiabética la glucosa está a 250 más y en el estado hiperosmolar la glucosa llega hasta 1000, por regla de 3 sabemos que el estado hiperosmolar va a ser un paciente mucho más deshidratado, que tiene más tendencia a la coma. Se calcula que estos pacientes tienen un déficit de volumen de 8 a 12 litros cuando llegan a emergencia. A diferencia de la cetodiabética, que se calcula que hasta los casos más severos llegan a 6 litros y los casos más leves de 4 litros aproximadamente. Por eso el manejo de una diabetes compensada en emergencia, ¿cuál es? Fluidos, pasarle líquidos, ¿no? Bueno, excepto sea renal, que es un caso muy aparte, donde se restringe el volumen, pero se da insulina, pero lo demás es fluido, ¿no? Y depende también de si es anciano. No le voy a poner un anciano de 90 años, cloruro uno cada 12 horas, o dos, perdón, uno cada hora o dos cada hora, ¿no? Y tengo que tener un poquito más de cuidado. Pero si es un paciente con buen corazón, el manejo es fluidos. Hay que reponerle lo que le ha perdido, que le está provocando trastorno de sensorio. La fluidoterapia, según los diversos protocolos, se tiene que pasar al inicio de 500 a 1 litro entre las primeras 2 a 4 horas. O sea, le puedo pasar un frasco por hora entre las 2 a 4 horas primeras. Y luego evalúo el sodio, ¿no? Si el sodio corregido es el sodio que sale del paciente, más 2 mil equivalentes por 100 miligramos de glucosa más, si el sodio corregido me sale alto o normal, lo que voy a usar es solución al medio normal. No tenemos solución al medio normal. ¿Qué hacemos? Hacemos un chanchullo y en un frasco de agua destilada y metemos un hipersodio. Y si el sodio sale bajo, usamos solución al medio normal que todos tenemos. ¿A qué se refiere esta fórmula? La fórmula es muy simple, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 400 de glucosa, perdón, de glucosa, sí, y me sale mi sodio en 126, yo lo que voy a hacer es que como tengo 3 veces más 100, o sea, tengo 300 por encima, es multiplicar 3 por 2, que son 2 miligramos, y serían 6. Entonces, mi 126 de sodio más el 6 que me sale son 132, que es mi sodio real. Pues a eso se refiere corregir el sodio. Si tengo un paciente que tiene 1000 de glucosa, o sea, tiene 900 más, que el valor más que el 100 sería 9 por 2, 18 sería ese valor. Entonces, al sodio que le encuentro al paciente, que por, digamos 136, le voy a sumar esos 18. Y se van a dar cuenta que me va a salir un cuadro, un valor de hipernatremia. Entonces, ¿qué le voy a usar a este paciente? Solución al medio normal, no al 1 normal. Van a ver en internet que hay 1.6 por kilo, hay 2.4, pero bueno, lo más simple es que usen 2 mil equivalentes de sodio por cada 100 miligramos de glucosa de más que tiene el paciente, ¿no? Y cuando ya la glucosa sérica baja a menos de 200, en el caso de la cetodiabética, o menos de 250 en el caso del hiperosmolar, iniciemos dextrosa. ¿Por qué dextrosa? Porque la dextrosa me va a ayudar que la insulina siga trabajando.
Si yo no le pongo dextrosa, la glucosa va a caer con la insulina y va a llegar a valores de 20, 30, que me va a obligar a suspender la insulina. Como suspendo la insulina, ¿qué va a pasar? Va a seguir la lipólisis y este paciente se va a resolver en 2, 3, 4 días. Insulinoterapia, siempre con bolo, acuérdense, siempre con bolo, es 0.1 unidad kilos en bolo y luego infusión. Y como le dije, ¿no? Siempre ahí la guía te dice que hay que bajar. Si la glucosa llega a menos de 200 miligramos en el glucómetro, hay que bajar de 0.1 a 0.05. Y en el estado hiperosmolar, bajar de 0.1 a 0.05. En castellano, si yo tengo 70 kilos, ahí me has puesto mi insulina y me has puesto 0.1 en bolo, o sea, me has puesto 7 unidades al inicio, y luego me has puesto 7 cc por hora, usamos componemos la infusión de 100 unidades de insulina en 100 de cloruro. Al yo llegar a valores menos de 200, lo que tienes que hacer es bajarme a 5, a 3.5, que es la mitad. A veces pasa que cuando hacemos esta disminución, el paciente tiene un rebote del pH, entonces a veces lo que hacemos es seguir con dosis altas, ¿no? Eso es ya casi un poco la experiencia de cada uno. Pero si tú quieres seguir la guía, si tu paciente pesa 80 kilos y le vas a pasar 0.1 por kilo, tú le pones 8 cc por hora en bolo y 8 cc por hora en infusión hasta que la glucosa baje de 200. Y cuando baja de 200, le bajas a 4 cc por hora, que es 0.05. Y le añades la dextrosa, ¿no? Para que la insulina tenga aguante, pueda ser soportada por la glucosa. Entonces, cuando es más lento, como les dije, piensen en otra cosa. Piensen que hay algo de más, que esté infectado, que seguro puede ser una pancreatitis, puede ser muchas cosas. El potasio solamente se va a reponer cuando el valor es normal o bajo, nada más. No hay otro valor, ¿ok? Y el bicarbonato depende de ustedes. Pues algunos te dicen que si es menos de 6.9 repones el bicarbonato. Generalmente son 5 ampollas en 400 de agua destilada. Acuérdense, 5 ampollas en 400 de agua destilada con una ampolla de calium cada 2 horas. Otros te dicen que cuando está más de 6.9 no hay que reponer. Yo, gente, a veces no repongo. Cuando son cetos, acidosis limpias, sin infección, no repongo. Y salen, ¿no? ¿Y qué pasa si mi paciente no responde adecuadamente? Si yo veo que la glucosa no baja más de 75 por hora, si yo veo que mi carbonato no sube más de 3 por hora, o veo que mi potasio no se mantiene estos valores, lo que puedo hacer es aumentar la dosis de insulina, ¿no? Puedo poner a 0.14, no 0.1, 0.14. Si yo peso, por ejemplo, 80 kilos por 0.14, ya sería ponerle a 11.2 cc por hora, por ejemplo, ¿no? Ya no al 8 que tenía antes. Entonces, puedo elevar la dosis de infusión. Y se puede usar subcutánea, claro, como les dije hace un rato, ¿no? Se puede usar la vía subcutánea. Este es un documento de Cochrane, es una guía de Cochrane aprobado de autoría mexicana, que ellos ven que sí puede hacer, ¿no? Lo que les provocaba a ellos que su tiempo de estancia disminuía bruscamente, ya no usaban bomba de infusión, ya no usaban camas tipo trauma shock, tipo crítico, entonces los costos bajaban. Es una pauta aprobada, conocida, bastante útil para hospitales que no tienen unidades de trauma shock bastante grandes. Yo tengo 4, pero paran reventando, como han visto la foto, ¿no? Entonces me viene súper bien esto. ¿Y cuándo descubrimos la vía subcutánea? En COVID. En COVID, que estábamos llenos, hemos usado la vía subcutánea de forma bastante difusa, ¿no? Porque no teníamos más infusión. Un paciente COVID comía, entre comillas, entre 7 a 10 bombas de infusión y no teníamos tantos. Entonces teníamos que recurrir a la vía subcutánea, en casos leves, solo en casos leves. Entonces, la vía subcutánea, hay muchas formas, pueden ver UpToDate, pueden ver en internet, hay de 0.2 unidades en bolo y luego 0.2 por kilo cada 2 horas subcutánea. Y hay otras pautas como tú que es diferente, ¿no? Que varía. Vía subcutánea, el paciente tiene que estar siempre alerta, tiene que tolerar la vía oral, pH más de 7, más de 10. Generalmente son los casos leves. Moderados, que estén alertas es poco, más en casos leves. Lo que más, acá están los criterios de cuándo usar la vía subcutánea. Esto pasa a menudo, ¿no? Y el bicarbonato, bueno, este es del Nature Review del 2020 que no demostró, ¿no? No demostró, creo a nivel de evidencia, no demostró que su uso rutinario mejore la cetodiabética. Por eso digo que es un tema bastante controvertido usar bicarbonato. Y puede haber casos de cetoglucémica en aquellas pacientes gestantes, en aquellos pacientes que de repente
Cuando van a ir al hospital, se ponen su insulina para que el médico no le diga nada y eso hace que su glucosa baje, pero son cuadros de cetoacidosis con glucosa normal, ¿no? O en ingesta de pacientes de medicamentos como el uso de cotransportador sodio, ¿no? Y glucosa, que es, por ejemplo, sitagliptina, que son los medicamentos que están ahí. El traslape, como ya les comenté, se puede hacer de varias formas, ¿no? Y el momento oportuno es antes de las comidas. Si el paciente no puede comer, hay otras formas. Como le decía acá un poco el resumen, ¿no? Por ejemplo, otra guía te pone de 0.5 a 0.8. Tú calculas por el kilo del paciente. La mitad le vas a pasar en NPH y la mitad le vas a pasar en rápida. Y la rápida, por ejemplo, si son 60 unidades, le vas a pasar en 10, 10, 10. Y el NPH en 2 tercios por la mañana y 1 tercio por la noche. Otras fuentes, hay un montón de fuentes de traslape también. Hay gente que los endocrinos a veces nos peleamos porque ellos tienen la forma del conteo de la insulina en 24 horas y luego le sacan el 2 tercios, pero bueno, yo lo que busqué por bastante tiempo es que ahí la forma es por kilo, ¿no? Todas te hablan de forma de aplicar por kilo, igualito, ¿no? 0.5, 0.6, Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Y si la CAD no resuelve, si la CETO o el estado hiperhormonal no resuelve, piensen en otras opciones. Hay otra causa. De repente es una mucormicosis que ya me pasó en un paciente que venía en grado 9, le repusimos todo el cuadro de cetodiabética resuelto, pH bien y no despertaba, ¿no? Y tenía la cara enrojecida. Era un mucor, entró a sala y falleció, ¿no? Pero un mucor que había provocado estallido tan severo y el paciente con invasión cerebral y no despertaba por eso. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, más de todo por la invitación, un poco el frontis de mi hospital, que ya tiene más de 150 años, cumple precisamente, ¿no? Espero les haya ayudado con la presentación y si tienen preguntas, me las hacen llegar, por favor. Muchas gracias, doctor Jimmy Bonilla. A ver, al público presente les invitamos a realizar sus preguntas a través del chat o si desean pueden hacerlo a través del micrófono. Ahorita se les está activando para que puedan hacer de forma directa. Las expos se las paso, luego en PDF, las puedo pasar por de repente PDF. El doctor Coveña me dice un caso que de ceto. Sí, hemos tenido bastantes casos. A veces, alguna vez hemos tenido peleas, por ejemplo, peleas profesionales con los nefrólogos, ¿no? En el traslape, claro. Tuvimos pacientes que a veces en trauma shock por la descripción del área, pacientes que a veces queremos traslapar y como te digo, la cetodiabética tiene varias causas. Una puede ser los strokes, pacientes que estaban entubados, que teníamos días a veces con tubo traqueal y no podíamos traslaparlos. En estos pacientes es un limitante el traslape porque él no come. Acuérdense que lo clásico es que para traslapar a un paciente tiene que estar consciente. Y no es tan cierto. Si ustedes revisan, como les dije, se puede usar el NPH de base y solamente usar la R como escala móvil. Y esto me va a hacer que yo al paciente lo pueda traslapar. Otra forma, si mi paciente se queda en unidad de intermedios, es usar la insulina en infusión, pero no a dosis de manejo de ceto, sino a dosis de manejo de paciente crítico. Como decía justo el doctor previo que estaba, a veces usamos infusión bajita. Si bien el nivel de evidencia no es tan alto, creo que es un 2B, creo, pero sí está demostrado que en unidades críticas no se debe usar muchas veces la escala móvil, y si no hay insulina en infusión baja 0.05, 0.03 por kilo, ¿no? Quiere decir, un paciente de 80 kilos le puedo usar 3 cc, 3.5 cc o hasta menos, y eso hace que yo lo pueda traslapar a esa dosis de insulina, o sea, se puede hacer. Y en el caso de los pacientes con peso moderado, no se dan bolas, o sea, ven el peso del paciente, lo pesan y su 0.6, por ejemplo, si es obeso por kilo, y por ejemplo 70 kilos, que el paciente pese 70 kilos y tiene 0.6, 70 por 0.6 son 42, entonces 21 se van a ir a la escala móvil y 21 se van a ir al basal, perdón, al bolo, y 21 al basal, ¿no? Entonces, en el bolo, como son 21, es 7, 7, 7, 30 minutos después de la comida. Y en el caso del otro es 2 tercios, ¿no? De 21 sería 14 por la mañana y 7 por la noche, que son mis 25, sí que son mis 2 tercios, ¿no? Todo traslape puede ser corregible. A veces el paciente puede necesitar más insulina y yo le voy regulando poco a poco, ¿no? Pero son formas mucho más sencillas de hacer un traslape. ¿Otra pregunta que tuvieran?